¿Alguna vez has sentido que tu vida real comenzará cuando llegue la persona correcta, la oportunidad correcta o el momento correcto? ¿Hay algo en ti que sigue esperando permiso de alguien, de algún lugar, para ocupar el espacio que te corresponde? Y si el cuento que más te han contado desde pequeña, desde pequeño, fuera también el patrón que más has repetido en tus relaciones? El zapato de cristal nunca fue el problema. El problema es creer que alguien más tiene que traértelo para que puedas caminar. Hoy vamos a entrar en un cuento que todos conocemos. Uno que nos contaron de noche, con voz suave, como si fuera una promesa. Trabaja, espera, sé buena y al final llegará quien te vea. Cenicienta, un relato que lleva siglos circulando por culturas distintas, en idiomas distintos, con nombres diferentes, y que sigue vivo, no solo en los libros, sino en muchas de nuestras decisiones cotidianas. Hoy vamos a usar el cuento como espejo, porque en esta historia hay arquetipos que probablemente reconoces, en personas que has amado, en dinámicas que has vivido y quizá también en ti. Quédate porque se va a poner bueno. Recuerda que este trabajo es para que puedas utilizarlo como un espejo y quizá haya cosas que te empiecen a resonar. Exactamente. Te damos la bienvenida. Si quieres un cambio, comienza en la raíz. Transforma tus creencias, transforma tus patrones. Pero para hacerlo, primero hay que verlos. Soy Edgar Valencia, experto en arquetipos. Esas energías vivas que habitan en ti, como patrones. Y recuerda, todo es energía. Y cuando aprendes a trabajar con ella, puedes cambiar tu historia. En este podcast, Rayo y yo te hablamos de esos patrones. Cambia tu patrón y con ello la historia. Nuevamente te damos la bienvenida. Este es el primero. Ahora vamos a hacer una serie de episodios donde vamos a estar hablando de ciertas historias que conocemos. Pueden ser de películas, pueden ser de cuentos. Muchas veces es la misma base, repetida con nombres diferentes. Y en este caso, el cuento de Cenicienta, ¿podrías creer que tiene más de 1000 años de historia documentada? Aparece primero, por ejemplo, en China, en el siglo IX, también en la Europa medieval, en África y por supuesto también en las Américas. Es un cuento humano. Y eso ya nos dice básicamente que los patrones que contiene son universales. La versión que más conocemos es la de los hermanos Grimm, mejor dicho, la de Disney, que es la que casi todos conocemos. Presenta una estructura muy concreta. Una joven con mucha bondad y belleza es sometida por quienes tienen el poder sobre ella, espera, sufre con dignidad y al final una fuerza externa, mágica, el hada, el príncipe, el baile, son los que la rescatan de su situación. La calabaza. Y los ratoncitos, por supuesto. Lo que pocas veces nos preguntamos realmente es qué aprendimos de escuchar o de ver o de leer tantas veces ese cuento. ¿Qué creencias se instalaron y se quedaron ahí en nosotros sobre el amor, sobre el mérito o el poder, o la espera, la paciencia, el sometimiento, el aguantar? Hoy recorremos esta historia desde algunos de sus personajes, como Cenicienta o la madrastra o el mismo príncipe. Y vamos a ver en cada uno algunos arquetipos. Edgar, ¿con cuál quieres que empecemos? Me gustaría primero comenzar con una señal, digamos, como mexicano, podemos entender que las novelas mexicanas sí tienen un patrón en general y podría atreverme a decir que hicieron millonario en su momento Azcárraga, el De Tigre, Televisa. el dueño en su momento Las de telenovelas te refieres. Las telenovelas, claro. Es que lo que es muy interesante aquí y es lo que quiero compartirte es cómo los arquetipos están presentes todo el tiempo y hay personas que los capitalizan a tal nivel como este señor que entendió que este patrón que lo acepta tan fácilmente el pueblo
pues fue refrito tras refrito tras refrito. Sí, o sea, ahí quiero tienes decirte que Los ricos si tú también ves lloran, una Mariala del telenovela Barrio, La Rosa en- Salvaje. en los años 80, en los 90, en los 2000, por lo menos este fue, o sea, te estoy diciendo de un patrón de 30 años y como bien dices, pues ¿qué está detrás de esto? Ese es el poder de los arquetipos. Ujú. Quizá en su momento le llamas Cenicienta o luego le llamas Rosa Salvaje si estuviste por ahí en los 80s en México. O Mariala del Barrio. O tantos personajes que hoy en día siguen teniendo, digamos, este tipo de perfil, como inclusive la de Georgina. Georgina, el que tiene su éxito famosísimo aquí en reality España con su reality Netflix. de Georgina, ¿no? Que también tiene su hada madrina ahí, que la menciona, la señora no sé quién, que le hacía un huevo frito, qué sé yo. Pero también, por ejemplo, me acuerdo de una película que fue muy taquillera de Jennifer López, que se llamaba Made in Manhattan o algo así, que pues también es Otro refrito, los vamos a ver en Hollywood, los vamos a ver. Y la famosísima, claro, el personaje es un poco distinto, pero la de Pretty Woman. Claro, ahí es la prostituta, pero bueno. Pero al final es el una patrón historia arquetípico muy... muy similar por aquí. El primer arquetipo que encontramos en Cenicienta es uno de los más extendidos en la psicología profunda, que es la doncella. Me voy a quedar en la punta del iceberg aún, porque en el fondo la doncella nos va a llevar hacia lo que sería psique, el alma. Entonces eso ya es más hacia estudio. Si te llega a interesar, te invito a que visites nuestro Academy y ahí podemos profundizar muchísimo más. En su raíz, este arquetipo representa la energía de quien tiene todo el potencial, toda la luz, toda la capacidad, pero vive en modo de espera. Espera que las condiciones sean las correctas, espera que el otro la vea, espera que llegue el momento en que pueda por fin ser ella misma. ¿Te está sonando algo? Y lo que está muy interesante, por lo menos en Cenicienta, es que en realidad, pues como tú dices, o sea, no le falta nada, tiene todo ese potencial, no es que esté rota, no es que sea como la querían hacer ver las hermanastras y la madrastra, por supuesto. Inferior a ellas, claro, ¿no? Era la sí, criada. está llena de virtudes, es muy inteligente, es linda, es una bondad genuina. Y eso sí te lo deja muy claro el cuento. Sin embargo, ella se coloca donde la colocan los otros personajes. O sea, ella sí se queda en ese rincón donde la colocan sombras. en la Yo sombra. me atrevería a decir en las sombras. Claro. Sin embargo, la intuición, que serían los pequeños animalitos, en este caso los ratoncitos, los pajaritos, qué sé yo, por lo general en los cuentos, ya cuando hacemos interpretación, nos están hablando de la intuición más elevada, porque ya la escuchas. De lo contrario, por lo general, un animal es el instinto, lo que, digamos, te va a reflejar con la parte más animal que tenemos como seres humanos. Más reptiliana, digamos. Pero aquí ya cuando ella escucha a estos animalitos, les pone hasta nombre y demás, podemos entender que tiene esta gran sensibilidad. O sea, esta alma, esta Cenicienta, tiene esta sensibilidad y aprende a escuchar su intuición. Y eso es un punto clave en este personaje. Y como bien lo dices, exactamente así. Y eso es lo que hace que este arquetipo sea tan sutil y tan común. La doncella en su sombra es alguien que sí vale y aún así entrega su poder a las circunstancias externas, como lo que habías dicho de la cocina. La pregunta aquí sería, en nuestro día a día, cuando me toque en la relación de pareja, en el trabajo, en la familia, cuando llegue el momento adecuado, cuando él cambie, cuando los hijos estén más grandes, cuando yo ya esté lista. Esas son las preguntas que te invito a que te empieces a contestar, porque por lo general nos permite ver si estamos en la sombra o colocados aún en esa cocina donde el otro me quiere poner. Sí, ¿cuántas veces nos hemos dicho? ¿Y cuándo me va a tocar a mí? La espera no es humildad. A veces es la forma más sofisticada de evitar encontrarse con el propio poder. En sombra, la doncella construye una identidad basada en la postergación, muy de la mano con el saboteador. Aprende a ser amada por su paciencia, por su sacrificio, por lo mucho que aguanta. Esto muchas veces educado hacia las mujeres. Aguanta, sufre, llora. Es tremendo. Desde esta parte
de educación y hasta adoctrinamiento, como si eso te fuera a dar esa recompensa anhelada de que llegue ese príncipe. Tú aguanta. Y pasaron los 80 años y te quedaste como la momia. O de que el príncipe, que no resultó ser un príncipe, cambie. Tú aguanta, ¿no? Porque un día va a cambiar. Un Ahí día te te va a ver, encargo, un día ahí te va te a tratar encargo. bien. La momia ya hasta regresó a ser Munra. Y esa identidad se vuelve tan conocida, tan cómoda, que soltarla significa perder la única forma de amor que conoces. La sombra de la doncella, en este caso de Cenicienta, está diciendo, está susurrando: si dejo de esperar, si actúo, si tomo mi lugar, ¿me seguirán amando? En su luz, esta doncella, esta Cenicienta, se convierte en la energía de quien prepara el terreno desde dentro. O sea, es cuando te sientes fuerte dentro, es cuando empiezas a sentir como esos cimientos interiores te pueden sostener perfectamente. Te conoces. Por eso el trabajo, digamos, el trabajo personal es tan importante desde mi visión, porque es lo que te permite ir construyendo todo esto desde dentro, evitando caer en la tentación de la construcción externa. Sabe que el momento se construye y no se espera. Digamos que vas en un Dando los proceso. pasos. Tienes que ir entendiendo. La paciencia es distinto a esperar, a quedarte esperando, Desarrolla su potencial en silencio, con dedicación, pero desde la elección propia. Observen, desde la elección propia, por favor. Abran sus ojitos, escuchen. No desde la resignación. Cuidado con quedarte en el temita de la resignación. Además, como pensando que es un galardón. Como si la resignación fuera a premiarse. No, al contrario, vas acumulando ahí un rencor, un resentimiento Muy hacia bien. ti y hacia Muy los bien. hacia el otro. Mucho enojo, mucha ira, mucho de todo. Mucho daño. Ujú. Y cuando actúa, lo hace desde su centro. Jamás desde estar esperando el permiso del otro. Si en algún momento del episodio de hoy algo te hizo pensar en ti, en alguien que conoces, en una situación que se repite o en algo que no terminas de entender, ese reconocimiento es la puerta. En nuestro curso sobre el poder de los arquetipos, exploramos exactamente eso. Esas energías que operan en ti, muchas veces sin que lo sepas, y que están esperando ser integradas. Entra a seryoga.org/arquetipos. Y si sientes que es el momento, da el siguiente paso. Recuerda, si cambias tu patrón, cambiarás tu historia. Ahora vamos con la madrastra. ¿Qué me dices de la madrastra? La madrastra es todo un temazo. Mi madre, por ejemplo, tuvo madrastra y yo sí veo que le dejó pupas. O sea, el haber sido una niña huérfana muy pequeñita, de madre, digamos, y el abandono de su padre, creo yo que el haber crecido bajo eso le pudo haber causado mucho daño desde mi visión. Y aquí el tema de la madrastra, procuraré mantenerme lo más imparcial posible en el tema de la visión arquetípica. Por consiguiente, en este caso es un arquetipo un tanto incomprendido en el cuento. Tendemos a verla como una villana, como una malvada. Es que es como el clásico ejemplo arquetípico de la madrastra, el papel de la villana. Y la que sin razón está destruyendo. Sin embargo, Jung aquí nos enseñó algo fundamental. Nadie ejerce el poder destructivo desde un lugar de plenitud. Claro, siempre que te encuentres con una persona así, es que no está bien esa persona. Correcto, pregúntate más bien, ¿qué estará pasándole o qué habrá con vivido esta persona para que se haya convertido en alguien así, que actúe de esa forma? Correcto, no es que se haya convertido. ¿En dónde está parada, por así decirlo? ¿Dónde se está colocando para que esté actuando de esta forma? La madrastra es el arquetipo de lo que llamamos la reina herida, por así decirlo. Alguien que en algún momento perdió algo que le importaba profundamente.
y desde esa pérdida construyó un sistema de control para que nunca volviera a ocurrir. Heridas tremendísimas que las podemos ver en el niño. Sin embargo, o en la niña, aquí ya en el poder de la reina, pues va a extenderse, va a expandirse. Y eso realmente pues sí lo vemos todos, en todos lados, ¿no? Lo vemos todo el tiempo porque muchas veces vemos a estas personas lo que le llamamos sus 5 minutos de poder. Cuando alguna vez esa persona siente que el mundo lo trató mal, que los resentimientos. Ese resentimiento. Los cadeneros en México, si eres mexicano, entenderás cuando en los 90s y 2000s salías a bailar. No, y a mí me tocó más en los 80. Bueno, el cadenero, el que en sus 5 minutos así de poder. Johnny, somos 3, por favor. Ahí la reina malvada, de verdad les cogía correcto, gustito. Claro, pero seguramente porque en algún momento lo vivieron desde el otro lugar. Correcto. O esa persona que todo el tiempo está criticando porque en algún momento se sintió fuertemente criticada o la afectó de alguna forma muy fuerte. O aprendió que es una forma de defensa. Claro. Y busca apagar la luz del otro porque de alguna forma siente que esa luz la opaca a ella misma. Hay una gran inseguridad, sin lugar a duda. La madrastra aquí en este caso de Cenicienta, vamos a ver claramente que tiene mucho temor a la misma Cenicienta. Claro. Al poder de Cenicienta. Claro. Eso es lo que el cuento no dice en voz alta. Teme que si la niña esta, o Cenicienta en este caso, brilla más, ella va a quedar en las sombras. Y aquí hay un punto importante. En el cuento hay 2 hermanastras. Y aquí la madrastra, uno de los grandes temores también que se le ve claramente es que opaque a sus 2 hijas. Que además eran feas, ¿no? Bueno, no, vamos a quitar la parte física, pero... Claro, lo pero ponen en realidad, así. La heredera era ella, Cenicienta. Sí, es un porque cuento... era la hija de este señor y claro, en aquel entonces... del noble con el pues, que ella se casa y él se casa justamente con esta mujer porque tenía hijas y era una forma de darle a Cenicienta, según desde la creencia del padre, una madre y una familia con 2 niñas con las que podría jugar y entretenerse, cosa que no ocurre. Las hermanas, voy a coger el calificativo que utilizaste de la fealdad de las hermanas. Creo que en rasgos caricaturescos lo ponen muy físicamente para que lo entiendas así. Estaríamos hablando de una fealdad interior. Bueno, es que es lo que al final aprendieron. O sea, es un sistema que aprendieron a hacer de esa forma, ¿no? Sí, pero cuando podemos entender que sí hay, digamos, fealdad interior. Sí, hay belleza interior y hay fealdad interior. Entonces, digamos que es una forma de hacerle ver al espectador la fealdad interior de estas 2 chicas que eran muy envidiosas, corrosivas, críticas, en fin, podemos entender cómo este tipo de energías se pueden materializar de una forma poco agradable, poco y además, agraciada. Si entendemos un poco el contexto en el que se supone que se desarrolla el cuento, pues es que a las doncellas las tenían que venir a sacar, o sea, tenían que salir, ¿no? O sea, tenía que conquistar al marido para que pudiera hacer algo, porque si no, pues ya te quedabas ahí a vestir santos, como se dice. Ser rescatada. Y claro, entonces como mujer, pues había una competencia, incluso lo de la hermana asaltada, hermana quedada, y no había un tema ahí incluso de competencia entre hermanas por los pretendientes, por quién es mejor candidata, ¿no? Entonces, pues sí, entiendo que esta señora le tenía miedo a Cenicienta y quería colocar a las hijas primero y quería, pues ella, claro, ella era realmente la que había por derecho heredado todo. Claro, aquí podemos ver que esto es el motor de su gran crueldad. Correcto. Cuidado con justificar algo. No. Aquí estamos tratando de exponer con claridad para tratar de entender y eviten justificar la crueldad y eviten justificar la maldad. Este arquetipo vive en cualquiera que ha ejercido el control sobre otro desde el miedo disfrazado de autoridad. Esto lo platicamos un poco en el personaje de Miranda Priestley del Diablo Viste a la Moda. Quien apaga tu luz lo hace porque olvidó que la suya no depende de la tuya. En la sombra, la reina herida construye jerarquías basadas en el miedo.
van a tratar de hacer este tipo de redes y estructuras donde haya puro miedo. Necesita que el otro sea menos para sentirse suficiente. Se manifiesta como la madre que compite con la hija, el jefe que destruye al talento que lo supera, la pareja que minimiza los logros del otro y, lo más doloroso, generalmente no es consciente de ello. Cree que protege, cree que educa, está creyendo que pone límites. En su luz, esta energía se transforma en el arquetipo del guardián genuino. La persona que ha trabajado sus miedos puede usar esa misma fortaleza para sostener a otros sin necesidad de apagarlos. La madrastra que sana encuentra en sí misma la validación que antes buscaba en el exterior y ahora aprendió a dársela ella misma. Tenemos aquí otros 2 arquetipos, me parece, a explorar, que sería el salvador. En este caso, desde el hada madrina, el mago o la magia que viene desde afuera. Uh-huh. El hada madrina es un arquetipo fascinante, y más que a mí me fascina la magia. Uh-huh. Porque en apariencia es completamente positivo. Trae magia, trae solución, trae transformación. Pero hay algo que vale la pena examinar. ¿Qué pasa cuando la salvación siempre llega de afuera? En este cuento es muy obvio y en muchos cuentos se repite, ¿no? Que siempre es como cuando ya está en la situación más extrema, cuando ya el personaje no puede aguantar más, llega esta, digamos, ayuda divina. Ahora, yo quiero aclarar que yo también, como tú, creo en esa magia, creo en esa ayuda divina. El tema es cuando lo que aprendemos desde niños es que lo que tienes que hacer es esperar que llegue. Tú no actuar, tú aguanta, tú espera, tú sé buena. Esa es la clave, la estás dando, Rayo. Esa parte de quedarte ahí paralizado, esperando, aguantando, en vez de, y creo que me vas a acompañar en esto, porque es un principio del viaje del héroe de Joseph Campbell. Uh-huh. Estas figuras mágicas, estas figuras que llegan a ayudarte uh-huh. en tu viaje, inclusive claro, cuando la cosa se pone más compleja, cuando la cosa se pone más dura, cuando ya no puedes más, pero tú sigues caminando, tú sigues en acción, que ese es un punto muy importante claro. que acabas de mencionar. Para todos los que nos están escuchando, es mantenerte activo. Te caíste, te levantas, te caíste, te levantas. Cuando ya no puedes más, llega esa ayuda mágica, llega esa mano que realmente, como un milagro. Y yo te puedo decir, y no en forma de una hada madrina, pero hemos, y lo voy a hablar, bueno, por los dos, pero por mí y por ti mismo, pues cuántas hadas madrinas han llegado a nuestra vida, ¿no? Muchísimas, o sea, podría... Y aquí podría parecer los Óscares dándole las gracias a una y a lista todas, enorme a de todas personas. esas hadas madrinas que han aparecido, estas madres que me han llegado a abrazar, Las todas estas amamos. figuras, desde las mamás de mis amigos que me venían en sus casas ahí, me daban de comer y en algunas ocasiones fueron a recoger hasta mis calificaciones. O sea, gracias a todas, amigas y demás. Gracias a todas esas hadas madrinas, amigos por supuesto también. Y bueno, no queremos parecer los Óscares en entrega de premios. Aquí es importante entender que si te quedas en ese bucle, vas a quedar en una dependencia, por así decirlo, mágica. O sea, esta dependencia mágica te puede traer más pupa porque estás ya en un modo en espera, sin acción, que te va a quedar como una cristalización. Y es muy probable que no ocurra, porque parte del milagro, cuando hablamos de este sacrificio, que es parte del milagro, es entender que es para un fin mayor. Entonces hay este gran movimiento. La creencia de que existe una fuerza exterior, una persona, una relación, un golpe de suerte, una señal del universo que tiene el poder de transformación y de transformar eso que tú quieres, o sea, lo que yo quiero. Y lo que no has podido cambiar, digamos, ¿no? Y que tú no has actuado tampoco uh-huh. para cambiarlo. Uh-huh. Eso también es que aquí, vaya, uh-huh. para evitarnos irnos a cuentos fantasiosos, me interesa mucho que irlo bajando aquí es meterle acción. Y luego desde tu acabar... realidad, claro. desde tus medios, que en ese momento con lo que cuentas, pues muévete desde ahí.
Porque luego podemos acabar dependiendo de que sea, ¿no? Incluso a veces lo buscamos ya sea en una pareja o en un trabajo, en una misma terapia, ¿no? Que crees que la terapia es lo que me va a resolver y a salvar, o el curso milagroso, o el podcast maravilloso, o hasta el hijo. Esas relaciones que pueden llegar a ser altamente tóxicas serían encantadas por el hechizo de la hada madrina. El hada madrina más poderosa que existe lleva tu nombre y siempre ha estado disponible para ti. En su sombra, esta hada, esta magia exterior, nos desconecta de nuestra propia capacidad transformadora. Nos vuelve buscadores perpetuos de la solución que viene desde afuera. Claro, en espera continua, en aguante continuo. Y cuando el hada falla, o sea, cuando la pareja no resulta ser el príncipe y más bien es un sapo, cuando el curso no resuelve todo, cuando la señal del universo no llega, caemos en una decepción que en realidad es una crisis de agencia. Si lo externo no me salva, ¿qué hago con lo que tengo? En esa espera eterna. Sin embargo, en su luz, este arquetipo representa la capacidad de recibir ayuda. Es muy valiente, pedir ayuda es muy valiente. Necesito tu ayuda. Y verás cómo ahí aparecen muchas hadas madrinas. Ahí está el punto, pero tú tomaste la acción, inclusive, digamos, transformar la vergüenza en la acción de reconozco y necesito ayuda. De dejarse apoyar, de reconocer que el camino se hace con otros. La diferencia está en desde dónde se recibe esa ayuda. Desde la complementariedad o desde la dependencia, el mago interior reconoce los recursos externos como herramientas al servicio de su propio poder. Y otro arquetipo que me gustaría manejar aquí, evidentemente, pues es, ya que estamos en la espera, pues es el príncipe rescatador. Pues es el que estamos esperando todas. Claro, el príncipe, ¿cómo no? Este es el que quizá sea el más esperado y pues a veces el más chungo. El más vacío, ¿no? El príncipe quizá es el arquetipo más seductor, sin embargo, como bien dices, el más vacío del cuento. Tiene todo el poder, curiosamente, toda la posición social, todo el encanto, me suena patriarcado, y se enamora de una mujer a quien ve bailar durante unas cuantas horas, de quien no sabe ni el nombre, de quien solo conoce que cabe en un zapato de cristal o zapatilla de cristal, más romántico. Eso, en términos arquetípicos, se llama el enamorado de la proyección. Cuidado, cuidado. Es que esto en el día a día era típico que salía a bailar con mis amigas y es que es lo máximo, pero cruzaste un ola. ¿De qué me estás hablando? Y ahí por lo menos cruzaste un ola, porque cuántas personas hoy en día están enamoradas o enamorados de el blog, de su influencer favorito del momento, o de alguien que realmente solo pues conocen a partir de una idea, o de una Insta. imagen que se está proyectando, y no es para nada lo más en lo más mínimo, lo profundo que es una persona. En el narcisismo estamos enamorados de nosotros mismos y proyectamos eso. Exactamente. Y esto es lo que ocurre todo el tiempo en las relaciones humanas. Nos enamoramos de una imagen. Por eso el Instagram, por eso el Facebook, por eso claro, todo esto. Yo proyecto lo que quiero proyectar en una persona y me enamoro y lo sigo. Claro, y cuidadito, veo lo que por comió, favor. dónde se hospedó, dónde viajó y ya estoy. Mis chicas, hay mucho sapo por ahí. Y si pone disfrazado una frase bonita y con en la el proyección, post, pues lo conviertes en príncipe. Qué cosa. Bueno, aquí es algo importante entender que esta proyección la activas tú, no necesariamente de quién el otro es en realidad. Eso es algo muy importante entender. A veces estás enamorada, que es importante recordártelo aquí, de tu propia proyección. El príncipe recorre el reino entero con el zapato de cristal. Y que yo recuerdo en el de Disney ni siquiera el príncipe, o sea, manda ahí a sus lacayos, claro, vete a saber. Nada más manda peor aún, o sea, peor. O sea, sigue perdiendo puntos el príncipe para mí, buscando que alguien encaje en su idea del amor. Busca confirmar y no conocer. O sea, la realidad es que ni él le interesa. No. Cuando amamos una imagen,
tarde o temprano la realidad de la persona nos interrumpe. Y ese momento es el inicio del amor verdadero o el final de la ilusión. Y muchas parejas terminan ahí. Claro, ahora sí que al primer pedo sale corriendo. ¡Oh my gosh! En la sombra, el enamorado de la proyección genera relaciones que no pueden sostenerse porque están construidas sobre expectativas. No sobre el conocimiento real del otro. O sea, no te está viendo, no le interesas, punto, perdón. O sea, te rompí la manzana. Bueno, en este caso sería la calabaza porque estamos hablando de Cenicienta. Uh-huh. Cuando la persona amada no cumple con la imagen proyectada, cuando Cenicienta tiene un mal día, cuando no lleva el vestido del baile, cuando tiene sus propios miedos y contradicciones, el encantamiento se rompe. O sea, cuando te muestras tú y eres ser humano, ya se rompió el encanto. ¿Sabes qué? Si puedes darte cuenta de cualquier tipo de estos rasgos, sal corriendo de donde estás y busca ayuda y trabájate. Lo que me parece pues muy duro es que hay muchas personas que viven en pareja y siguen, digamos, manteniendo. Ojo, no quiero que se confunda quiero mantener pues la seducción o seguirle gustando a mi pareja. Es muy distinto claro, a cuando te tienes que levantar antes que tu pareja para maquillarte y pintar y cepillarte los dientes porque no te puede ver así o... Ahí sería desde el miedo. O sea, claro. Ahí es importante, insisto, ve reconociendo si es desde el miedo, desde el amor, si es desde realmente te estoy viendo, uh-huh. me siento escuchada, me siento vista, me siento uh-huh. valorada. Bueno, eso es distinto. Aquí estamos, digamos, jugando con el cuento y estamos hablando de esta parte donde dejas de ser tú misma por estar con esta proyección, por esta ilusión. Y aquí el punto importante es la decepción, porque aquí la decepción va a seguir y a menudo se puede llegar a confundir con desamor cuando en realidad es el primer encuentro real con la persona. Uh-huh. O sea, esas cosas que quizá te están desenamorando son la esencia o es la realidad que antes no veías porque antes estabas en la fantasía o en la ilusión de tu proyección. En la luz, este arquetipo evoluciona hacia el compañero consciente, o sea, ves a la persona, quien después de enamorarse de la imagen, que es natural, yo lo entiendo, bueno, ¿quién no? Ves ahí un bombón caminando el amor y dices, entra por los ojos. Claro, y también por la boca, y también por el oído. Y por, la química. Decía Jung, ¿no? Que todos los orificios al ser humano le llaman mucho la atención, entonces, claro, evidentemente el amor puede entrar por muchas partes, pero bueno, no vamos a ir hacia esos puntos, sino vamos a entender que aquí en la luz va a elegir quedarse para conocer a la persona real. Es cuando te sientes vista, es cuando te sientes escuchada, es cuando entiendes que el otro te puede contener. Quien transforma la proyección en presencia, la ilusión en vínculo genuino, ahí ya estamos hablando de un amor que está creciendo, no el que simplemente sucede y se queda quizá en la seducción, en el gustito. Cada personaje del cuento vive en ti. Esto es importantísimo con los arquetipos, recuérdalo. La pregunta es ¿cuál tiene el micrófono en este momento de tu vida? El cuento termina en la boda, la vida empieza después y para eso ninguna hada te puede preparar. Cuando dejas de esperar el zapato de cristal y empiezas a caminar descalza, descubres que el camino siempre estuvo ahí. Edgar, ¿puedes darnos rápidamente los regalitos? Porque ahora nos alargamos un poco, pero sí que dejemos unos regalitos. A ver, regalito 1. Haz un inventario de la espera. O sea, ahí ya te vas a dar cuenta si eres de las que espera o de las que actúa. Toma papel y escribe. ¿Qué es lo que estoy esperando en este momento de mi vida? Puede ser una decisión, una conversación, un cambio. Escríbelo sin filtro. Y pregúntate, ¿qué condición tiene que cumplirse primero para que yo actúe? ¿Quién o qué tiene que moverse para que yo me pueda mover? Observa la respuesta y ahí vive desde la doncella interior, desde el alma. Busca respuestas y moverte desde el alma. Segundo regalito, ¿a quién le has dado el papel de la hada madrina? Cuidadito con esto, es como el trapito milagroso. Cuidado.
Piensa en una relación importante de tu vida, de pareja, amistad profunda, figura de autoridad, y hazte esta pregunta: ¿en qué medida espero que esta persona resuelva algo que me corresponde a mí resolver? Cuidado, por favor. Escriban una frase que comience como, por ejemplo, espero que tal y cual me dé esto, o que nombre y apellido me resuelva esto otro. Cuando termines de escribir, cambia el sujeto. Puedo darme a mí mismo, a mí misma, esto tal y tal y tal. Yo voy a actuar para lograr esto. Cámbialo. Haz un nuevo mindset. Tercer regalito, el personaje del cuento que más reconoces en ti. Eso es bien interesante y yo te invito a que veas en las películas, en los libros, con qué personaje resuenas más, con qué personaje conectaste. Y no me digas que no te pasa, porque a todos nos pasa. Si veas la peor película o la película que no querías ver, algo te puede resonar y algún personaje te puede llamar más. Ahora, te estoy hablando del punto cuando resuenas muchísimo con el personaje y tú quizá ni siquiera sabes por qué. Si ya sabes por qué, pues entonces toma decisiones, muévete. Pero si no sabes, te está dando mucha información. Y escribe su nombre, escribe su situación concreta, escribe qué está pasando y qué tiene que ver eso en tu vida. Y te va a ayudar muchísimo, pero muchísimo. La conciencia es el primer movimiento de la transformación. Y nombrar el patrón ya es integrarlo. Quizá estás en la proyección del príncipe, o estás esperando esa hada, o estás en la doncella encantada, estás en la madrastra que no aguanta a nadie ni a ella misma, lo que sea. La primer forma de transformación es la toma de conciencia. Los cuentos nos muestran con símbolos lo que la psique ya sabe, pero aún no ha podido decir en voz alta. Cenicienta tenía el poder desde el principio, solo necesitaba recordarlo. Y tú también. Este episodio nació de un cuento de hace 1000 años y llegó hasta aquí porque algo en él sigue siendo verdad sobre cómo vivimos, cómo amamos y cómo a veces también esperamos. Y si algo de lo que compartimos hoy te ha movido, si te reconociste en un personaje o si sentiste que alguna pregunta te quedó rondando, te invitamos a que explores más profundo. Recuerda que tenemos nuestros cursos que puedes ver en seryoga.org/arquetipos. El cuento más importante que puedes reescribir es el tuyo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, te mandamos todo nuestro amor y de verdad checa nuestros cursos que son una bomba de transformación. Sí. Nos vemos pronto. Y por favor comparte este episodio con alguien que también esté listo para verse en el espejo de sus propias historias. Nos escuchamos en el próximo episodio y te dejamos un abrazo muy fuerte. Y Edgar nos debe la explicación del trapito milagroso. El trapito milagroso lo voy a dejar para el episodio 2000, para que continúes escuchándome. Y te enterarás en el 2000, te prometo contarte el trapito milagroso. Un beso. Gracias por escuchar tus relaciones arquetípicas. Si este episodio abrió alguna pregunta en ti, suscríbete para seguir tu camino y compártelo con alguien a quien le pueda llegar. Y recuerda, tu proceso sigue en seryoga.org/arquetipos, porque si cambias tu patrón, cambiarás tu historia.